Hola, en este vídeo queremos buscar las trazas del plano determinado por estas dos rectas. Tenemos la recta R y la recta S, ambas se cortan en el punto A. Y para buscar el plano determinado por esas dos rectas, lo que voy a hacer es buscar las trazas de las rectas R y S, puesto que por las trazas de las rectas tienen que pasar las trazas del plano. Empezamos prolongando S hasta ver dónde se corta con el plano vertical y el plano horizontal. Como vemos, donde S corta con el plano vertical, ahí está V de S. Cuando corta con el plano horizontal está H de S. En diédrica, al prolongar proyección vertical S', al llegar a la línea de tierra tendremos H' de S. Al prolongar S, al llegar a la línea de tierra tenemos V de S, como estáis viendo aquí. Entonces ya mediante perpendiculares completamos las proyecciones de las trazas de esta recta. La traza vertical del plano ha de pasar por V de S y la traza horizontal ha de pasar por H de S. Necesito tener por lo menos una de las dos trazas de R. Lo que pasa es que vamos a prolongar la recta R hasta tener las dos trazas, horizontal y vertical. Como estamos viendo aquí, al prolongar la recta R, llegamos primero al plano horizontal y ahí obtenemos H de la recta R, y en este caso en el plano horizontal inferior es donde está V de la recta R. En diédrica, al prolongar donde R' corta la línea de tierra está H' de R, lo mismo que pasaba aquí, H' de S al llegar a la línea de tierra, pues H' de R al llegar a la línea de tierra. Y al llegar a la línea de tierra con la prolongación de la proyección horizontal tenemos V de R, y luego ya mediante perpendiculares encontramos los otros puntos que corresponden a las proyecciones de las dos trazas de esta recta R. Y ya lo único que queda es dibujar las trazas del plano. Ya sabemos que traza vertical del plano determinada por estas dos rectas tiene que pasar por V de S y por V de R, que está aquí. En diédrica es pasando por V' de S y pasando por V' de R. Así que al unir esas dos proyecciones de las trazas verticales de ambas rectas, ahí tendremos la traza vertical del plano. Y uniendo las dos trazas horizontales H de R, H de S, puesto que la traza horizontal del plano que buscamos tiene que pasar por H de S, H de R, pues en las proyecciones horizontales de H de ambas rectas, por ahí tiene que pasar la traza horizontal del plano que buscamos. Entonces simplemente ya trazarlas. En diédrica, ya hemos dicho, uniendo V' de S, V' de R, una vez que corta la línea de tierra, lógicamente ahí está el vértice del plano. Si no hubiéramos tenido ambas trazas horizontales, con tenerla de una, pues uniendo el vértice con una de las trazas horizontales hubiera sido suficiente, pero tenemos las dos, y lo que sí es cierto es que tiene que coincidir al unir las trazas de ambas rectas, las trazas del plano buscado tienen que cortarse en el mismo punto de la línea de tierra. Así que esto es lo que buscábamos, el plano determinado por estas dos rectas. Cualquier recta que yo sitúe en este plano tendrá que tener su traza vertical sobre P' y su traza horizontal sobre P. Bueno, pues vamos a hacer otra vez lo mismo, buscar el plano
pero en este caso el que nos determinan 3 puntos no alineados. Tenemos aquí un punto en el primer cuadrante, el punto E, un punto en el segundo cuadrante, que es este punto D, y tenemos un punto en el tercer cuadrante, que es el punto F. Ya hemos dicho que 3 puntos no alineados determinan un plano. Lo que vamos a hacer es unir esos puntos para tener dos rectas que se corten. Por ejemplo, vamos a unir el punto F del cuarto cuadrante con el punto D del segundo cuadrante. Puesto para que veamos lo que ocurre cuando participan otros cuadrantes en la resolución del ejercicio, por eso lo he puesto ahí. Pues bien, unimos esos dos puntos que hemos dicho, D y F. Como vemos aquí, al pasar desde F hasta llegar a D, esa recta corta primero al plano horizontal y luego al plano vertical, o si empezamos desde arriba, al contrario. La cuestión es que tendremos ahí las dos trazas de la recta al unir esos dos puntos. Pues bien, aquí en diédrica, al unir proyección horizontal con proyección vertical de F con proyección vertical de D, al llegar a la línea de tierra es donde tenemos a proyección vertical de la traza H, y con la proyección horizontal al llegar a la línea de tierra es donde tenemos ahí la proyección horizontal de la traza V. Así que siempre aquí proyección vertical de la traza H, proyección horizontal de la traza V. Bien, ya tenemos las trazas de una recta. Ahora podría unir el punto D con el punto E, si uno D' con E' y uno D con E, o podría unir F con E, F' con E', F con E, o lo que voy a hacer es, bueno, pues ya que estamos para ver más posibilidades, voy a unir este punto que tenemos aquí, K, que es un punto de la recta azul. Ese punto K lo voy a unir con el punto E, y esa va a ser la otra recta para tener otras dos trazas para determinar las del plano que contiene a esos tres puntos E, D y F. Vuelvo a insistir, podría haber unido D con E o D con F, pero he escogido un punto de la recta que va desde D hasta E, desde D hasta F, un punto K, y ese punto K, un punto cualquiera, en este caso del segundo cuadrante también, como le ocurre al D, pues desde ahí voy a unir con E. Así que ahora uniré K' con E' y K con E. Esta recta verde, en este caso, desde E llega primero al plano vertical y luego llega al plano horizontal, determinándome las trazas de esas dos rectas. Así que desde E hasta acá corta en el plano vertical y cortará aquí en el plano horizontal. Pues vamos a buscar en diédrica cuando una E' con K', al llegar a línea de tierra, ahí tendré la proyección vertical de la traza horizontal de esa recta. Y cuando una E con K, al llegar a línea de tierra, ahí tendré la proyección horizontal de la traza vertical de esa recta. Podemos confundirnos a la hora de asignar donde eso es V, V' o H, H', pues nos ponemos un ejemplo sencillo que entendamos mejor, a lo mejor del primer cuadrante, y ya vemos cómo quedan las proyecciones, por ejemplo, del azul, y siempre buscar en una recta
siguiendo el mismo método, buscar cómo queda. Aquí ya vemos que en la proyección vertical llegar a la línea de tierra siempre está h', por eso proyección vertical al llegar a la línea de tierra está h'. Siempre la proyección horizontal al llegar a la línea de tierra está v, que es proyección horizontal de la traza vertical. Bueno, pues al llegar a línea de tierra está v, proyección horizontal de la traza vertical. Mediante perpendiculares es como se completan las proyecciones de las trazas. Bueno, y ya actúo lo mismo que antes. Por la traza vertical VDN y por la traza vertical VDM, o sea, uniendo estos dos, estará la traza vertical de este plano. Al llegar a la línea de tierra estará el vértice del plano, más o menos por aquí, y uniendo, si no tuviera la otra traza, desde el vértice del plano uniendo con H, aparecería la traza horizontal. Pero en este caso tengo también aquí atrás la traza horizontal y por ahí tienen que pasar la traza horizontal del plano que buscamos. Así que marcamos, como hemos dicho, uniendo V. Vamos a girar un poco. Para la traza vertical del plano uniendo VDN con VDM. Así que uniendo V'DN con V'DM. Desde el vértice ya pasaríamos por HDM, HDN, como estamos viendo aquí. HDM, que lo tenemos aquí, HDN, que está aquí detrás, en el plano horizontal posterior. Bueno, pues esto es lo que queríamos, dibujar las trazas de un plano. En el primer caso ha sido el plano determinado por dos rectas que se cortan. En este segundo caso ha sido plano determinado por tres puntos no alineados. Si me hubieran dado dos rectas paralelas, también hubiera podido hallar las trazas del plano que las contiene. O si me hubieran dado una recta y un punto, también podría haber hallado las trazas del plano que lo contiene. Bueno, si repasamos aquí, un plano queda determinado, por ejemplo, por dos rectas que se cortan, como aparece aquí. Aquí dice que un plano se puede determinar por dos rectas que se cortan, por dos rectas paralelas, por un punto y una recta, o por tres puntos no alineados. Aquí el primer caso ha sido dos rectas que se cortan en el punto A y las prolongamos para buscar sus trazas, como estáis viendo aquí. Prolongamos para hallar trazas de ambas rectas y por las trazas de ambas rectas tienen que pasar las trazas del plano determinado por ambas rectas. Y aquí en el caso de tres puntos no alineados, lo que hemos hecho es unir esos puntos, en el primer caso uniendo D y F, después hemos cogido un punto cualquiera de esta recta azul para unir con el punto E, y como tenemos dos rectas, la verde y la azul, que se cortan en el punto K, pues volvemos a tener el ejemplo anterior y ya podemos dibujar las trazas del plano que contienen a esos tres puntos.